Bienvenido al segundo video tutorial del curso de programación de juegos con Venue GD. Bien, lo que vamos a ver en este video tutorial van a ser las coordenadas de la pantalla, las variables, tanto los tipos e identificadores y las palabras reservadas del lenguaje. Bien, en el programa que habíamos visto en el primer video tutorial, veíamos cómo se podía escribir en la pantalla un texto. ¿Sí? Y habíamos hablado de que había dos valores que eran las coordenadas x, que era este 0, y la coordenada y, que en este caso es 100. Por ejemplo, si ejecutáramos este programa en F6, veríamos que se colocaría respetando a la x en 0 y a la y en 100. Pero ahora bien, vamos a ver un poco cómo se trabaja con estas coordenadas. Este rectángulo vendría a ser la pantalla del monitor. Y acá tenemos el eje Y, que está representado verticalmente, y el eje X, que está representado horizontalmente. La flecha me indica hacia dónde incrementa, es decir, en este punto tenemos el valor X en 0 y el valor Y en 0. A medida que yo vaya moviendo hacia este lugar, la X se va a ir incrementando. Y si yo voy moviendo hacia abajo, la Y se va a ir incrementando. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que en este sector de la pantalla podría ser, por ejemplo, una X320, X igual a 320 y, por ejemplo, una Y igual a 240, para dar un ejemplo. Entonces, el texto comenzaría a escribir, por ejemplo, en este punto de acá. En este punto de acá. Bien. De ahí hacia este sector se comenzaría a escribir el texto. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo. Bien, no sé la coordenada en el dibujo cuál sería, pero habíamos dicho una X de... una X de 320 y una Y de 240. 320 y una Y de 240. Muy bien. Ejecutamos, guardamos primero y luego ejecutamos. Bueno, en este caso la pantalla del monitor es mucho más eh, chica de los valores que yo estoy poniendo, con lo cual se me ha ido el texto y no se ve, obviamente. Vamos a poner otros valores, por ejemplo 120 y 110. Muy bien, ahí ya vemos que está en el punto 120 de la X, es decir, contando los píxeles desde este punto hacia acá, y en 110 de la Y, contando desde arriba hacia abajo. Fíjense que eso es 110. Si yo presiono, yo le coloco a la Y 50, el texto va subiendo. Y si yo coloco, por ejemplo, 150, el texto va a ir cada vez bajando. Es decir, se va incrementando el valor para lograr posicionar el texto. Bueno, también esto mucho tiene que ver la posición del texto respecto a la ventana. Fíjense, yo acá tengo una ventana chiquita, con lo cual las coordenadas van a ser respecto a esa ventana. Por eso hoy, cuando yo había puesto 320 por 240, salía fuera de la pantalla y no lo visualizaba. Pero bueno, más adelante, cuando veamos la parte gráfica, vamos a ver el trabajo de ventanas y cómo podemos configurar y poner la resolución de la ventana. Muy bien, esto sería entonces ya explicado el eje de coordenada X e Y. Esto nos va a facilitar para cuando trabajemos con variables, para ver cómo funciona todo este tema. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de las variables. Las variables van a permitirnos almacenar en la memoria un determinado valor, ¿sí? Las variables por lo general llevan un nombre y podríamos haber puesto, por ejemplo, a una variable podríamos llamarla nivel para indicar el tipo de nivel.
vidas, para indicar la vida. Por ejemplo, podríamos haberla llamado eh, en piso, para decir si el personaje está sobre el piso o no, ¿sí? Entonces todas estas variables van a tener un valor, que puede ser un número, puede ser un texto, puede ser un carácter, bueno, puede ser de distintos tipos de valor. Para ver los tipos de valor, les recomiendo el libro que se adjunta con el VenuPack, el curso de Phoenix, que en este caso es VenuGD. Lo encuentran en el inicio, todos los programas, en VenuPack, en Docs, ahí van a tener los dos libros. El 2 es el de Wingater y el curso de Phoenix es el de OSC, que es, la verdad, vendría a ser la Biblia. Fíjense, tiene 653 páginas, sería un poco la Biblia de lo que es Venu. Bien, fíjense que las variables van a estar determinadas por un tipo, ¿sí? Y estos son los tipos de variables que podemos encontrar en Venu. Tenemos la variable byte, que almacena valores entre 0 y 255, ¿sí? Este tipo de variable necesita por lo menos 8 bits de memoria, sin signo y sin coma decimal, ¿sí? Son números enteros positivos. El short almacena también valores numéricos, pero los valores pueden ser entre 32.767 y 32.768 y ocupa 16 bits de memoria. El Word almacena también valores numéricos, valores no signados entre 0 y 65.535. Los enteros, bueno, fíjense que ya aumenta la cantidad de valores numéricos que pueden llevarse a cabo, ¿sí? No voy a decir ese número, puede ser trillones. Eh, bien, ya ocupa 32 bits de memoria. Tenemos el tipo de words, float, que son para números decimales de poca precisión, ¿sí? Los string, que van a ser lo que vamos a utilizar para almacenar cadenas de texto. Los char, que estos van a ser utilizados para guardar un único carácter, puede ser una letra, un signo, un espacio o un carácter especial de control. Y el pointer hace referencia a una dirección de memoria donde está alojada una variable, no al valor de contenido en ella. Su uso requiere conocimiento avanzado de programación. Este tipo de variables es muy usado en C++, es los típicos punteros, que también permiten hoy en día este lenguaje de alto nivel. También debemos tener en cuenta que una vez que nosotros declaramos una variable, por ejemplo int, no le vamos a poder agregar un texto, nos va a dar un error de compilación, ¿sí? Por eso, si yo quiero agregar un texto a int, la variable debería ser un tipo string. Bien. ¿Cómo se declaran las variables? Habíamos hablado de que van a tener un identificador, por ejemplo nivel, y acá va a ir, por ejemplo, el tipo de variable. Sería int, nivel, punto y coma. Ahora bien, habíamos dicho que estos son identificadores, ¿sí? Nivel es un identificador, vidas es un identificador y en piso es otro identificador. Ahora, para poder crear un identificador o poder agregarle un nombre a nuestra variable, debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, debe comenzar con una letra, ¿sí? Luego, del segundo al último carácter, pueden ser números, guiones, guión bajo, ¿sí? Guiones bajo, números, guiones bajo y letras. Tercero, nuestro identificador no puede tener acentos ni ñes, ¿sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo una variable que se llame año, me va a dar un error de compilación. Si pongo una variable que se llame canción, me va a dar error de compilación.
Bien, entonces, por ejemplo, tampoco es posible usar caracteres extraños como ese, como este, ¿sí? En ningún tipo de posición puede ir un carácter de este tipo. Sí puede ir, habíamos dicho, el guión bajo. Bien. Ahora, entonces, por ejemplo, si yo identifico, si yo creo un identificador que se llame vidas, está mal. Si yo creo un identificador que se llame vidas, está bien. Ahora, si yo tengo este identificador vidas y creo otro identificador que va a guardar otro tipo de variable llamado vidas, está mal. ¿Por qué? Porque estos dos identificadores son iguales y en BNUGD no se pueden repetir los identificadores. Por más que uno tenga la B mayúscula y el otro la B minúscula, lo toma exactamente como el mismo identificador. Eh, bien, otro identificador válido sería vidas héroe. Bien, estoy usando el guión bajo, con lo cual es permitido. 1, 2, 3 vidas es un identificador no válido y nivel y un asterisco es un identificador no válido. Muy bien. Ya con esto tenemos qué son los identificadores y cómo se crea un identificador nuevo y los tipos de variable. Muy bien. Es conveniente que ustedes puedan ingresar en este manual en la página 34. Van a poder ver el tipo de variable para leerlo un poco más con detenimiento y quizás otro tipo de información relevante que ustedes van a poder encontrar a lo largo de este libro, ¿sí? Que va a complementar a los videotutoriales que estamos realizando. Esto es también para, para que no haya tanta información repetida sobre un mismo tema. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el uso de estas variables. Muy bien. Algo que me estaba olvidando es que para poder declarar una variable, ¿sí? Lo vamos a hacer luego del process main, ¿sí? Antes que nada, acá estoy teniendo un problema con este código. A ver. Bueno, vamos a eliminar esto que habíamos estado haciendo. Bien, para que me coloree la sintaxis, no me estaba tomando el múltiple comentario. Bien, entonces, ¿dónde vamos a colocar nosotros la declaración de estas variables? Esto lo vamos a colocar de la siguiente forma. Dentro del proceso donde vamos a utilizar la variable, vamos a agregar, por ejemplo, private, porque esta palabra reservada nos va a indicar que vamos a declarar una variable privada. Esto de los espacios del entorno de las variables lo vamos a explicar más adelante, pero lo que nos está significando esto es que esta variable va a ser utilizada solamente dentro de este proceso. Bien, todo lo que se modifica, todo el valor que se modifique en la variable va a tener que ocurrir dentro de este proceso para que sea válido. Y por ejemplo vamos a identificar la variable, por ejemplo una variable x, ¿sí? Que es de tipo int y que sea igual a 0. También se puede inicializar, ¿bien? Lo que estamos haciendo acá es declaro la variable de un tipo int, el nombre de la variable es la variable x y luego, bien, acá vamos a tener un problema. La x vendría a ser una palabra reservada porque es una palabra que usa el lenguaje dentro. Así que podríamos ponerle, por ejemplo, post x. Bien, y le declaramos el valor 10. Punto y coma para terminar esa instrucción. Declaramos otra que sea la variable y post i igual a 10, por ejemplo. Es importante que las variables, el nombre de la variable identifique lo que queramos representar. Yo quiero identificar la posición x y la posición y, lo hago de esta forma. Bien,
Entonces ahora vamos a modificar estos valores. Acá en el lugar de la X vamos a poner pos X. Y acá vamos a poner pos Y. Bien, lo guardamos y lo ejecutamos. Bien, acá me está dando un error, fíjense, hay un error con un punto y coma en la línea 15. Bien, el error me lo marca acá, pero en realidad el problema es que me olvidé ponerle punto y coma a esa instrucción. Guardamos y ejecutamos. Bien, ahora vemos que el cartel se colocó en la posición 10 de X y en la posición 10 de Y. Muy bien. Ahora, nosotros lo único que deberíamos hacer es modificar algún valor de estos. Por ejemplo, agregarle 20. Y en Y posición 10, queda ahí. Presionamos F6. Ya se corrió hacia la derecha. Ahora, lo interesante es que esto dentro del programa se puede ir modificando. Por ejemplo, hagamos de cuenta que acá decidimos que pos X tome el valor igual a 10 y luego que pos Y tome el valor igual a 100. Bien, presionamos guardar y presionamos F6. Bien, ahora lo que va a tomar esto es el último valor. Lo vamos a cerrar. Bien, lo que va a tomar es el último valor que tuvo la variable pos, ¿sí? En este caso fue 10, en este caso fue 100, por más que lo hayamos inicializado en 20 y en 10. Bien, bueno, esto acá podemos ir viendo cómo vamos a ir modificando los diferentes mensajes. Otra cosa podríamos haber dicho, por ejemplo, es inicializar una variable string de tipo, por ejemplo, que el identificador sea nombre y no la inicializamos. Y luego dentro del begin podemos colocar que nombre tenga el siguiente valor. Y entre comillas se coloca el texto, ¿sí? Ponemos venu gd.org y elbus.com.ar. Cerramos comilla y punto y coma para terminar la instrucción. Ahora bien, vamos a eliminar esto que dice venugd y elbus.com.ar. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es concatenar el texto que pusimos fijo en este sector por el texto que con la variable nombre. ¿Sí? Para concatenar se usa simplemente el más y luego seguidamente el nombre de la variable. Bien, ahora es necesario que acá, por ejemplo, dejemos un espacio para que no esté todo junto. Presionamos guardar y F6. Bueno, fíjense que el cartel lo muestra igual, pero ahora estamos concatenando con una variable. ¿Qué nos da la posibilidad de esto? Que si queremos modificar algo, hagamos de cuenta que queremos eliminar elbus.com.ar, dejamos venugd.org, ya directamente el cartel se modifica. ¿Sí? Esto es lo que nos permite a nosotros tener un mayor control del programa cuando son juegos grandes y que se repitan muchas veces las mismas cosas. Por ejemplo, si yo tendría esta instrucción repartida a lo largo de mi programa 1500 veces, si quiero hacer una modificación en el texto tendría que 1500 veces realizar la modificación en cada parte del texto. En cambio así modifico una sola variable y eso se va a modificar a lo largo de todo el texto. Muy bien, esto sería lo que es variables. Bien, y ya que estamos hablando de las variables identificadores, hay también algo que se llama constantes, que es parecido a la variable porque guarda, almacena en un identificador un dato, un valor, y es almacenado en la memoria. Pero lo que tiene de diferente es que este tipo de datos no va a ser, no se va a poder modificar a lo largo del programa. Vamos a verlo con un ejemplo. Hagamos de cuenta, bueno, para declarar una constante lo debemos hacer luego de los imports
con la palabra reservada const y ends. Bien. Muy bien. Entonces, con la palabra reservada const y luego con end. Fíjense que const no me lo está marcando, pero la toma del lenguaje. Seguramente también un problema en el reconocimiento de la sintaxis. Y seguramente, bueno, la comunidad a la hora de ver estos videos van a estar corrigiendo este coloreado de sintaxis. Bien. Entonces, una constante, por ejemplo, también lleva un identificador, nombre héroe, por ejemplo, y le podríamos identificar como Jack Spot. ¿Sí? Como es una cadena, va entre comillas. Eh, Ahora bien, ¿por qué yo esto lo pongo como una constante y no como por ejemplo, una variable? La diferencia es que el nombre del héroe seguramente a lo largo del todo el juego se va a mantener con el mismo valor, que es Jack Spot. Bien, entonces no es necesario que en este caso yo modifique el valor dentro del programa. Bien. Bueno, entonces acá vamos a modificar, en lugar de hola comunidad, vamos a poner hola héroe, coma, y acá en lugar de nombre, nuestro identificador es nombre héroe. Entonces tenemos que respetar el identificador. ¿Sí? Nombre héroe, presionamos F6. Bien, acá me he olvidado nuevamente un punto y coma. ¿Sí? Esto es importante, que luego de cada instrucción lleva un punto y coma. ¿Sí? Y tengan en cuenta también que el punto y coma va en este tipo de instrucciones, pero después, por ejemplo, en los bucles, que esto lo vamos a ver más adelante, nos lleva. ¿Sí? Luego en tampoco, luego de la palabra private tampoco, y luego de los procesos tampoco. Bien, ahora sí guardamos, presionamos F6. Y ahora fíjense, hola héroe, Jack Spot. Bien, ya tenemos el nombre de nuestro héroe y el mensaje de bienvenida a nuestro héroe. Bien, esto es más o menos lo que es trabajar con variables y con constantes a lo largo de BenUGD. Como último, vamos a ver un poco lo que son las palabras reservadas. Las palabras reservadas son palabras, identificadores que utiliza BenUGD para construir su lenguaje. Por ejemplo, loop es una palabra reservada, frame es una palabra reservada, end es una palabra reservada, y luego tenemos muchas otras como el if, while, repeat. eh, bueno, tenemos distintos tipos de palabras, por ejemplo, public. Bueno, hay distintos tipos de palabras y yo creo que en el libro que le estaba mostrando hoy también aparece una parte de cuáles son las palabras reservadas de BenUGD, pero es importante que estas palabras no sean utilizadas como variables. Por ejemplo, yo no podría acá, en lugar de nombre héroe, haber puesto while, ¿sí? Porque me va a dar un error en la sintaxis, ¿sí? Entonces es muy conveniente que sepamos cuáles son las palabras reservadas y en algunos casos cuando nos cambia a color azul significa que esa palabra está reservada, pero debemos tener cuidado porque, por ejemplo, esta palabra es reservada, pero no está en color azul, ¿sí? Por algún problema de coloreado de sintaxis. Muy bien, esto sería el segundo videotutorial, ya vamos teniendo un poco más en claro lo que son las variables, lo que son las constantes, las palabras reservadas. Y bueno, esto es fundamental para luego crear nuestros videojuegos y que puedan ser mantenidos. Bueno, nos vemos en el próximo video tutorial. Espero que les haya gustado y bueno, yo voy a estar preparando los siguientes videos. Hasta luego.